De las brasas a las llamas, capítulo 8. El discipulado de la Gran Comisión. La forma en que Dios puede revitalizar su iglesia. Ningún pasaje bíblico debiera ser más informativo para nuestra misión, y que a su vez le dé forma a nuestra visión, más que el de la Gran Comisión en Mateo 28:16. 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras usted piensa en la misión y visión de su iglesia, y mientras procede a recuperar todas las primeras cosas que harán posible la revitalización, este pasaje nos muestra una visión general útil de las dinámicas que Dios va a utilizar para que usted pase desde las brasas a las llamas. Es bueno que analicemos la Gran Comisión en el último capítulo de este libro porque nos dice qué es lo que ocurrirá en una iglesia cuando sea renovada por el poder de Dios. Además nos proporciona una norma de evaluación de nuestro progreso mientras llegamos ahí. La dinámica del alcance hacia lo alto. Normalmente el papel de la adoración se pasa por alto en la Gran Comisión, pero los discípulos estaban adorando cuando Jesús les dijo sus palabras ya bien conocidas. Mateo 28:16. 17 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Por lo tanto, la narrativa muestra que la adoración colectiva proporciona un cimiento necesario sobre el cual se construye el resto de la Gran Comisión. Y si su iglesia ha de ser revitalizada por el Espíritu de Dios, usted deberá primeramente adorarle en espíritu y en verdad. Para ayudarlo a pensar en el tipo de adoración que debiera ocurrir en su iglesia, analizaremos algunos modelos contemporáneos que presentan metas que son consecuencias válidas de la adoración, pero que a su vez no son objetivos válidos de la adoración. Por lo general, el pueblo de Dios no adora directamente en forma contraria a la Escritura, pero si normalmente nos enfocamos en un solo aspecto, excluyendo los otros. Frecuentemente, tampoco exaltamos a Cristo como debiera ser, como el propósito principal de nuestra adoración. El modelo de la entretención. En este planteamiento de la adoración colectiva, los planes para el servicio del domingo son controlados por preguntas como la siguiente: ¿lo están pasando bien todos? La preocupación principal es si la gente lo está pasando bien cuando va a la iglesia. Por sobre todo, queremos que tengan una experiencia agradable para que quieran regresar. Entonces les ofrecemos entretención porque eso es lo que le gusta a la gente moderna. Por supuesto que hay muchos problemas con este planteamiento, no siendo el menor de ellos que el pueblo de Dios debe ser participante y no espectador en la adoración. Además, algunos elementos de la adoración colectiva y bíblica nunca calzarán dentro de un modelo de entretención tales como la reflexión, la meditación, la confesión de pecados y la oración intercesora. El modelo de la edificación. En este modelo la adoración se centra en cuánto obtendrán los creyentes de ella. Si alguien no asiste al servicio del domingo, por ejemplo, la preocupación principal tiene que ver con las bendiciones que no ha recibido esa persona. A las personas que se pierden un servicio se les reprende suavemente con la siguiente amonestación: usted debió haber estado acá porque realmente se perdió una gran bendición. Existe muy poca conciencia de la idea de bendecir a Dios porque el enfoque se centra en lo que la adoración debe hacer para las personas. Un escritor explica bien los síntomas de este planteamiento. La indulgencia para consigo mismo e individualista se manifiesta normalmente en los feligreses descontentos que creen que no están siendo alimentados en la adoración. La adoración existe, argumentan ellos, para que me alimenten a mí, lo que significa que me satisfaga a mí. El placer que obtienen de la adoración se transforma en la prueba de su validez. Sin embargo, el adorador que siempre está calculando lo que él o ella está obteniendo del servicio está mal interpretando la esencia de la adoración. La adoración no es introvertida. Es extrovertida, le damos a Dios mientras celebramos sus actos. Esa es la esencia de la adoración. Cuando la gratificación personal es el objetivo de la adoración no es válida. Cuando salimos del servicio con la interrogante, ¿qué gané con ir a la iglesia hoy?, interpretamos erróneamente la naturaleza de la adoración. El modelo del evangelismo. Para algunos, el propósito principal del servicio de adoración es alcanzar a los no creyentes para Cristo. Pongo entre comillas el servicio de adoración porque cuando esa es la meta principal, se le da el título equivocado a la reunión semanal. Es más como un evento de evangelismo que un servicio de adoración. Por cierto, muchos lo llaman un servicio de adoración centrado en los que andan buscando. Eso pareciera ser un oxímoron.
¿Cómo puede ser un servicio de adoración si está centrado en el que anda buscando en vez de estar centrado en Dios? En 1 Corintios 14, 23, 25, Pablo da a entender que la iglesia se debe reunir principalmente para adorar, lo que hace que nuestro enfoque hacia Dios realmente sea el que atraiga a los no creyentes hacia Cristo. Esto se ha denominado el evangelismo doxológico. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces pareciera ser que el primer propósito de la adoración colectiva es la exaltación de Dios, que el segundo propósito es la edificación de los creyentes y que el evangelismo es una consecuencia cuando los no creyentes ven que Dios está en medio nuestro. El modelo ejecutivo. Algunos líderes de la iglesia consideran la adoración principalmente como una forma para lograr las metas que se han propuesto para la iglesia, o para lograr algo que se debe hacer. En este modelo, el servicio de adoración se transforma en una reunión de accionistas, con el pastor como el presidente del directorio, que está ahí para inspirar a los demás, y los ancianos como la junta directiva. Tenga cuidado con tal tipo de planteamiento pragmático o mecánico porque le robará la atención del único por quien nos juntamos. Ciertamente que la adoración en su iglesia debiera calzar con su misión y visión, pero la gloria de Dios debe seguir siendo su propósito principal. El modelo educacional. Este es un error común, especialmente entre las iglesias que aman la palabra de Dios. La adoración se considera principalmente con el propósito de la enseñanza, con el sermón como la única parte que verdaderamente importa. Este planteamiento lo explicó un hombre que conocí una vez con un ejemplo. Era un hombre que llegaba tarde a la iglesia todas las semanas, justo al comienzo del mensaje. Cuando le pregunté por qué, me dijo, me estoy saltando los preliminares no más. Con eso, se refería a los otros elementos del servicio de adoración, tales como las canciones, las oraciones y la ofrenda. Por lo que le dije que les fuera a preguntar a Ananías y Zafira si la ofrenda era solo algo preliminar. Otro pastor una vez me dijo que en su iglesia no se tomaba la ofrenda durante el servicio de adoración porque querían que las personas supieran que no estaban ahí para pedirle su dinero. Yo creo que eso muestra un malentendido del propósito de la ofrenda. El propósito principal de la ofrenda no es para que la iglesia reciba dinero de las personas, sino que para que ellas adoren a Dios con su diezmo y sus ofrendas. Lo mismo ocurre con los salmos, los himnos y las canciones espirituales. No son solamente una buena idea o un precalentamiento para el mensaje, aunque nos sirven para que nos enfoquemos y para que preparemos nuestros corazones para la predicación de la palabra. Cuando cantamos estamos adorando a Dios. De igual manera, la confesión de pecados es adoración. La recitación de los credos es adoración. La lectura bíblica y los sacramentos son adoración. Y aún la predicación misma se debiera considerar como parte de la adoración, no tan solo como una oportunidad para aprender algo. Las personas debieran disfrutar la adoración a Dios. Debieran ser edificadas y bendecidas. Debiéramos ganar almas para Cristo durante nuestros servicios de adoración. Es cierto que la iglesia recibe las órdenes de marcha dentro del contexto de la adoración, donde las personas deben aprender algo durante la adoración. Sin embargo, estas son consecuencias de la verdadera adoración, más que la esencia o el objetivo de la verdadera adoración. ¿Cuál es la esencia y cuál es el objetivo de la adoración? Es regocijaos en el Señor, que es lo que alegra al corazón, al no creyente a Cristo, bendice al creyente, instruye la vida cristiana y guía al pueblo de Dios. Es la exaltación de Dios en la supremacía y suficiencia de Cristo como el Creador, el Redentor y el sustentador para la gloria del Padre. ¿Qué está ocurriendo con la verdadera adoración? Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué me ocurre a cuando bendigo al Señor? Yo soy bendecido. Cuando adoro al Señor y le sirvo a Él solamente, soy yo a quien Dios mismo ha servido y edificado. Cuando Dios está al centro de nuestra adoración, y cuando se predica su palabra a su pueblo, los no creyentes se verán impulsados a glorificarlo a Él. La iglesia recibirá sus órdenes de marcha y la gente aprenderá la palabra de Dios. Sin embargo, nuevamente, todas esas son consecuencias de la verdadera adoración, no su esencia. Si hacemos que cualquiera de esas cosas sea el centro de nuestra adoración, no tan solo fallamos en la adoración, sino que también participamos de la idolatría, como el pueblo de Israel lo hizo con tanta frecuencia. Y tal como esas personas del pasado, cuando hemos sido idólatras y cuando hemos prostituido la adoración con un propósito centrado en el hombre en vez de dar la gloria a Dios,
nos encontraremos en una situación en que seremos juzgados. 1 Yoar 10:1, 12. La palabra griega para la adoración es latreia y la palabra para la adoración falsa es idololatreia. La adoración en su iglesia será la una o la otra, no hay más opciones. Usted debe entender qué tipo de adoración es aceptable delante de Dios, y qué tipo no lo es, y es enseñarla a su gente. El Señor no revitalizará una iglesia que no le esté adorando en espíritu y en verdad. La dinámica del alcance hacia afuera en Mateo 28 horas y 18 minutos, 19, Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos, donde en el texto en griego se lee literalmente, mientras vas, haz discípulos. La forma participial del verbo ir supone que los creyentes irán hacia el mundo, y el punto es que mientras vamos, debemos estar haciendo discípulos. ¿Disminuye esto la fuerza del mandato de ir, como algunos lo han supuesto? Por el contrario, en cierta forma esto fortalece el llamado al evangelismo intencional, ya que indica que todos los verdaderos creyentes estarán yendo por los perdidos como fruto inevitable de haber nacido de nuevo. Jesús supone que su pueblo estará alcanzando a los no cristianos, y luego él sigue diciéndoles cómo lo deben hacer. La iglesia debiera estar yendo. No esperemos que lleguen los que andan buscando, nosotros, como Jesús, vamos a ir a buscar y salvar a los perdidos. Jesús vino al mundo a buscarnos. Nosotros vamos a ir al mundo a buscarlos. Y las Escrituras nos dicen bastante acerca de cómo debiera ser este evangelismo. Evangelismo intencional. Nuestro evangelismo debiera ser intencional. No podemos sencillamente quedarnos sentados y esperar que lleguen los no creyentes hacia nosotros o que comiencen las conversaciones con nosotros sobre temas espirituales. Y yo diría que mientras más tiempo alguien ha sido cristiano, más intencional debiera ser el evangelismo, ya que no es algo tan natural en los cristianos más antiguos como lo es en los nuevos cristianos. ¿Se ha dado cuenta que los nuevos cristianos son los que más almas llevan a Cristo? Eso se debe a que todavía están maravillados con la gracia de Dios y porque tienen muchos amigos y conocidos que no son creyentes. Me acuerdo cuando recién me convertí, tenía un amigo al que conocía por muchos años llamado Larry. Me preguntaba cómo le iba a decir sobre mi nueva fe, y el Señor contestó mi oración un día cuando mi esposa y yo nos encontramos con él en el estacionamiento de autos de una tienda. Mientras estábamos sentados en el auto, tenía mi puerta abierta y Larry se dio cuenta que tenía una Biblia en mi auto y me preguntó al respecto. Yo le dije que me había convertido a Cristo y comencé a decirle toda la larga historia mientras seguíamos sentados en nuestros autos. Sin embargo, mientras más le compartía, más se movía su auto hacia adelante y muy pronto ya se había ido. Me acuerdo haber pensado que no habría forma en que Larry llegara a convertirse a Cristo, ya que mi técnica evangelística había sido tan patética. Me di vuelta hacia donde estaba mi esposa y le pregunté qué pensaba de cómo lo había hecho. Su respuesta fue, no muy bien. Pero 2 semanas más tarde una señora corrió hacia donde yo estaba en un restaurante y me abrazó, diciendo, Carrie Reader, simplemente lo amo. Recién me había casado con Cindy y repentinamente me pregunté si esta señora había sido una aventura del pasado. Me di vuelta y para mi alivio, se trataba de la madre de Larry. Me contó que Larry se había convertido al Señor hacía poco, que había ido a la iglesia esa semana y que había entregado su vida a Cristo. Le pregunté si tenía algo que ver con lo que yo le había dicho en el auto hacía 2 semanas. Ella contestó, no, lo que tú le dijiste no le quedó muy claro. Pero se dio cuenta que sí podía cambiar tanto a alguien como tú, él lo quería averiguar. El testimonio de los nuevos creyentes tiene ese tipo de poder gracias a la transformación en sus vidas que se está llevando a cabo en frente de sus amigos y familiares. Sin embargo, después que hemos sido cristianos por un tiempo, debemos hacer mayores esfuerzos para encontrar maneras para compartir el Evangelio con otros. Después de ser cristianos por un tiempo, podemos acostumbrarnos al Evangelio, en vez de dejarnos maravillar por él. Además, la mayoría de nuestros amigos son cristianos ahora. ¿Cuál es la respuesta? Siga maravillado por el Evangelio y busque intencionalmente las relaciones con los perdidos para que les pueda compartir el Evangelio. Evangelismo continuo. Recuerde también que el evangelismo es un proceso. La conversión es un evento que sucede una vez, pero los pasos que llevan a eso normalmente toman largo tiempo. Anime a las personas en su iglesia, recordándoles que a veces estamos plantando, a veces estamos regando, a veces estamos cultivando y a veces estamos cosechando. Siempre es un proceso. Todavía no he guiado a nadie a Cristo en que haya sido la primera vez que alguien le haya hablado sobre Jesús. En cada caso, alguien ya les había hablado, alguien había orado por ellos, las semillas ya habían sido plantadas. Evangelismo confrontacional.
El evangelismo debe ser confrontacional. Es bueno construir relaciones con los no creyentes, como muchos lo han señalado, pero en algún momento se les debe decir que son pecadores que van a terminar en el infierno a menos que vengan a Jesús. Por supuesto, debemos comunicar estas verdades de la mejor manera, con amor y cortesía y con el mayor tacto que permita el tema. Pero tenemos que decirles la verdad, y tarde o temprano eso va a ser confrontacional. Me preocupa que a veces cuando los cristianos hablan del evangelismo de la amistad, se refieran a hacerse de amigos de las personas sin nunca decirles del evangelio. Debemos recordar que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Rom 10:17. La gente nunca vendrá a Cristo a menos que oiga el mensaje. Por lo tanto, hágase amigo de las personas, de todas maneras. Trate con dignidad a las personas, trate con respeto a las personas, escúchelas, hable con ellas de lo que les interesa, desarrolle la relación pero comparta el evangelio. Y recuerde que el punto del evangelio no es hacerse de un amigo. El punto es ayudar a que las personas se hagan amigas de Jesús. Evangelismo creativo. El evangelismo también debe ser creativo y capaz de hacernos reflexionar. Es un desafío emocionante y con tantas recompensas cuando descubrimos cómo conectarnos con los no creyentes. Por ejemplo, me gusta usar mi pasión por el golf como un medio para la evangelización. Una vez estaba jugando golf y le pregunté a uno de los que estaba jugando conmigo, y que no era creyente, en qué trabajaba. Me contestó y luego me preguntó, ¿y tú? A lo que le respondí, tengo un trabajo maravilloso. Mi jefe siempre está contratando a alguien y nunca los despide una vez que han sido contratados. Tengo seguridad laboral completa y los beneficios van más allá de este mundo. Por un momento el hombre me miró con extrañez y luego me dijo, ¿qué, eres pastor? No lo dejé perplejo como lo había imaginado, pero sí tuve la oportunidad de compartirle de Cristo. Una de las razones por las que he estudiado las vidas de hombres cristianos como Robert E. Lee, George Washington Carver, Teddy Roosevelt, Booker T. Washington y Stonewall Jackson es que me permite conectarme con las personas en el mundo y compartirles el evangelio. Normalmente recibo invitaciones para dar charlas sobre esos hombres. Por ejemplo, una vez recibí una invitación para dar una charla en una sociedad genealógica sobre el árbol familiar de Lee. La mayoría de las personas ahí eran mormones. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien hizo una pregunta sobre la vida espiritual de Lee, a lo que pude explicar su compromiso con Cristo y el impacto que tuvo en su vida. Cualquier cristiano puede encontrar algo en común con los no creyentes o que sea de interés para ellos. Si usted no tiene ya algo como eso, puede dedicar aproximadamente 20 minutos al día para transformarse en un experto en algo que abra las puertas para el evangelismo. Puede que sea el jardín, el tenis, el cine o muchas otras cosas, pero lo importante es que descubra maneras creativas para comunicar el evangelio. Evangelismo en forma de diálogo. El evangelismo debiera ser un diálogo. La mejor comunicación personal es la recíproca, por lo tanto, aprenda a hacerles preguntas a las personas. Usted puede descubrir dónde están espiritualmente y las puede desafiar a que piensen en su fe con preguntas como las que sugiere el evangelismo explosivo. Les puede preguntar, si te murieras esta noche, ¿sabes dónde te irías? Y si responden, al cielo, pregúnteles, ¿por qué? Otra buena pregunta es, si te murieras esta noche y te presentaras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Ambas preguntas llegan al centro del tema que usted quiere conversar con ellos. ¿Sobre qué fundamento podemos tener una relación con Dios? La utilización de un programa como el del evangelismo explosivo le ayudará a que las personas de su iglesia superen sus temores de la evangelización y las equipará con algunas herramientas básicas para que las usen mientras están yendo. Evangelismo multifacético. Por último, el evangelismo en la iglesia necesita ser multifacético, no de un solo programa. Si bien el evangelismo explosivo es bueno, usted también debe contar con otras formas de evangelismo. Algunas posibilidades incluyen los eventos especiales, ministerios de misericordia que cuenten con una manera de compartir el evangelio, la planificación para que asistan los no creyentes durante la Navidad y la Semana Santa, y ministerios musicales como el de la banda de jazz que mencioné anteriormente. Mientras más diversifique sus inversiones en el evangelismo, más rentables resultarán ser. La dinámica del alcance hacia adentro. La Gran Comisión dice que debemos hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se refiere a la necesidad de alcanzar con el Evangelio no tan solo a las personas fuera de la iglesia, sino que también traerlas a la familia de la iglesia.
A este proceso se le puede denominar el de la incorporación o de la asimilación, siendo un aspecto esencial de la revitalización de las iglesias. Usted puede que atraiga todo tipo de atención mediante servicios maravillosos y grandes ministerios de evangelización, pero si no traemos a las personas al cuerpo, la iglesia seguirá muriendo. Yo diría que la clave para lograr la asimilación son las relaciones. El discipulado debe ser relacional y no solamente informativo. Mediante una observación personal, me he convencido que existen 3 claves para asimilar o incorporar a los nuevos creyentes y miembros en una iglesia local. Primero, deben estar escuchando algo de la palabra de Dios que sea desafiante y que cambie sus vidas y que provenga de los ministerios de enseñanza de la iglesia. Segundo, deben tener un lugar y ministerio en la iglesia que calce con su llamado y pasión personal. Todo ministerio en la iglesia debiera contar con algunos puntos de entrada de acceso fácil a sus ministerios donde los nuevos miembros puedan probar sus dones y averiguar sus deseos ministeriales. Tercero, los nuevos miembros deben desarrollar al menos 3 nuevas relaciones significativas dentro de los primeros 6 meses de haberse involucrado en la vida del cuerpo de la iglesia. Fíjese que en los grandes eventos del Pentecostés no solamente se convirtieron 3.000 personas, sino que también fueron bautizadas y añadidas a la iglesia. Eso es lo que también queremos que ocurra en nuestras iglesias en la actualidad. Por lo tanto, si su iglesia va a pasar de las brasas a las llamas, deberá cultivar las dinámicas de la alimentación, la responsabilidad, el incentivo y la amistad dentro de la congregación. En una palabra, debe crear una comunidad en la iglesia. Y no conozco ninguna otra mejor manera de hacer eso más que el ministerio de los grupos células. El porqué del discipulado de los grupos células. Digo el discipulado de los grupos células porque creo que el discipulado se logra mejor en grupos células. Puedo lograr discipular cuando estoy predicando los domingos, cuando estoy enseñando una clase en una escuela dominical y cuando me encuentro con alguien en forma personal. Sin embargo, el mejor discipulado se da en los grupos células porque ese fue el planteamiento principal que tomó nuestro Señor Jesús cuando estaba plantando a su iglesia. Rara vez, si es que alguna vez, vemos discipular a Jesús en forma personal en los evangelios. Sin embargo, frecuentemente lo vemos pasar tiempo con un pequeño grupo de hombres. Aun cuando se encontraba rodeado de una gran multitud, por lo general les hablaba específicamente a su grupo célula de discípulos, como lo vemos en el caso del Sermón del Monte. Los apóstoles tampoco se enfocaron en un ministerio personal, y yo diría que esto se debe a que aprendemos mejor en un grupo. El aprendizaje no es tan solo vertical sino que horizontal, en que necesitamos no tan solo un mentor, sino que también colegas o compañeros con quienes aprender. Cuando se enseña la verdad, sirve tener a otros al lado del profesor para que afirmen los valores de esas verdades. Y cuando se enseña un error, sirve tener a alguien que lo cuestione o lo contradiga, para que no aceptemos ciegamente las ideas erróneas. Cuando yo estaba estudiando en la universidad y en el seminario, mis mejores experiencias de aprendizaje fueron las conversaciones normales que teníamos con un grupo de hombres en la cafetería. También sugeriría que los grupos de más de 2 generalmente sacan mejor provecho del tiempo y esfuerzo del discipulador. Hay momentos en que necesitamos reunirnos con alguien individualmente, pero en la mayoría de los casos tiene mayor sentido bíblico incluir a más de uno. Esto produce una expansión geométrica dentro del proceso del discipulado. Por ejemplo, si quiero discipular a 3 hombres, ciertamente que me puedo reunir con ellos en forma individual. Pero si me junto con ellos en conjunto, logro lo mismo con todos ellos de una sola vez, teniendo ahora tiempo extra para juntarme con otro grupo de hombres. Después, cuando haya discipulado a todos esos hombres, ellos repetirán el proceso con otros, logrando una expansión geométrica. El cómo del discipulado de los grupos células. Existen muchos recursos buenos disponibles para ejercer el ministerio de los grupos células, y yo sugeriría que los use para que desarrolle el que será el suyo. Sin embargo, en los siguientes párrafos quisiera destacar lo que creo son los aspectos esenciales de los grupos células eficaces. Estudio bíblico interactivo. La enseñanza en un grupo célula no debiera ser un ejercicio para la predicación. Se debe instar al diálogo y al análisis, ya que ese planteamiento conduce más hacia el aprendizaje en dicho ambiente. Pero si bien la enseñanza de la Biblia debiera ser hecha de manera diferente a como se hace durante los servicios de adoración, aún así debiera haber enseñanza. Y el aprendizaje de la palabra de Dios debiera ser una característica principal de todos los grupos células para que evitemos los peligros en que pueden caer. Un artículo en el Christianity Today sugiere que muchos de ellos hacen poco por aumentar el conocimiento bíblico de sus miembros. La mayoría de ellos no hacen valer las tradiciones denominacionales ni ponen mucha atención a los diferentes argumentos teológicos que han identificado las variantes del cristianismo. El artículo sigue diciendo,
No exagera el caso para sugerir que el movimiento de los grupos células está actualmente desempeñando un rol principal en la adaptación de la religión norteamericana hacia las principales corrientes de la cultura secular, que han emergido a fines del siglo XX. El secularismo se ha mal entendido si se supone que es una fuerza que impide que la gente sea del todo espiritual. Se concibe mejor como una orientación que incentiva hacia una versión segura y domesticada de lo sagrado. Desde una perspectiva secular, un ser divino es uno que está ahí para nuestra propia gratificación, como una mascota en la casa, en vez de ser alguien que exige obediencia, que es demasiado poderoso o misterioso para que lo entendamos, o quien nos desafía a una vida de servicio. Cuando la espiritualidad se ha domesticado, puede acomodar las exigencias de una sociedad secular. Las personas pueden seguir adelante con sus proyectos diarios sin tener que alterar mucho sus vidas porque están interesadas en la espiritualidad. Incluso a la espiritualidad secular se le puede dar un buen uso, haciendo que las personas sean más eficaces en sus carreras, mejores amantes y ciudadanos más responsables. Este es el tipo de espiritualidad de la cual se están alimentando muchos grupos células hoy. Para evitar que eso ocurra en sus grupos células, la característica central de ellos siempre debe ser la enseñanza precisa de la palabra de Dios. Comunión íntima. Sí es cierto que las personas necesitan lograr al menos 3 relaciones significativas para que se les asimile permanentemente en una iglesia, entonces no solamente necesitamos de los grupos células, sino que también necesitamos grupos células que incentiven y proporcionen comunión para los que asisten a ellos. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos que denominamos los unos a los otros, los que nos pueden ayudar a planificar y evaluar la comunión en nuestros grupos células. 1. Ámense los unos a los otros. Juan 13:34, 15:12, 17. Rom 12:10, 13:8, 1 Tes 3:12, 4:9, 2 Tes 1:3, 1 Pedro 1:22, 4:8, 1 Juan 3:11, 23, 4:7, 11, 12, 2 Juan 5. 2. Vivan en paz unos con otros. Marcos 9:50, 1 Tes 5:13. 3. Prefiéranse unos a otros. Rom 12:10, 16, Efes 5:21, Filip 2:3, 1 Pedro 5:5. 4. Edifíquense unos a otros. Rom 14:19, 1 Tes 5:11, 15. 5. Acéptense unos a otros. Rom 12:16, 15:5. 6. Aconséjense unos a otros. Rom 15:14. 7. Espérense unos a otros. 1 Sioar 11:33. 8. Preocúpense unos por otros. 1 Sioar 12:25. 9. Sírvanse unos a otros. Gal 5:13, 1 Pedro 4:10. 10. Sean pacientes unos con otros. Efes 4:2, Col 3:13. 11. Sean bondadosos unos con otros. Efes 4:32, 12. Sean compasivos unos con otros. Efes 4:32, 13. Perdónense mutuamente. Efes 4:32, Col 3:13. 14. Canten unos a otros. Efes 5:19, Col 3:16. 15. Anímense unos a otros. 1 Tes 4:18. 16. Edifíquense unos a otros. 1 Tes 5:11, Ef 3:13, 10:24, 25. 17. Confiésense unos a otros sus pecados. 18. Oren unos por otros. 19. Practiquen la hospitalidad entre ustedes. 20. Salúdense unos a otros. Rom 16:16, 1 Sioar 16:20, 2 Sioar 13:12, 1 Pedro 5:14. ¿Cómo se puede obedecer todos esos mandamientos en una iglesia sin un ministerio de grupos células? La respuesta es que nunca se podría y nunca se haría. Por lo tanto, esa lista nos presenta una buena razón por la cual debemos tener grupos células, pero también nos recuerda lo que debe ocurrir en nuestros grupos células. Ministerio intencional. Su grupo célula no va a practicar el evangelismo ni otros ministerios a menos que usted mismo se comprometa intencionalmente a hacerlo. El ímpetu de los grupos células siempre se dirigirá hacia el discipulado y la comunión, lo que es bueno. Pero si no es cuidadoso, puede que lleve hacia una atmósfera introvertida, exclusivista y centrada en sí misma que no es buena para nadie ahí. Tal como lo destaca un buen manual para grupos células, esto es lo que dice: mientras las personas sigan yendo a los grupos células principalmente por lo que pueden recibir de ellos, en vez de lo que pueden contribuir a ellos, los grupos se verán enfermos y anémicos.
mientras nuestro compromiso más profundo siga siendo para con nosotros mismos, la lealtad hacia el grupo será mínima. Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. La actividad que energizó su vida fue ir tras las necesidades más allá de la suya, no una obsesión de preocuparse de sí mismo. Por lo tanto, el punto de partida de la misión en nuestros grupos son los otros miembros del grupo. Cuando vemos que la vida esencialmente se trata de nosotros y no de mí, se desarrolla un profundo sentido de responsabilidad y conectividad. Este razonamiento que se centra en los otros inevitablemente se traduce al grupo como un todo que está mirando más allá de sus necesidades inmediatas a las necesidades de los que están fuera del grupo. Si un grupo ha de seguir a Jesús, lo tendrá que imitar en la misión. O si no, se transformará en un grupo que crece hacia adentro, que está estancado y sin vida. A veces he incentivado a los grupos células en nuestra iglesia para que inviten a sus amigos inconversos para una noche donde pueden aniquilar al pastor. Luego aparezco y respondo cualquier tipo de preguntas que me quieran hacer. Otros grupos han invitado a sus amigos para el musical de Navidad, donde luego se juntan a deleitar algunos postres. Y otros se han involucrado en los ministerios más comunes como los que prestan ayuda a los refugios para los desamparados u hogares para los convalecientes, apoyando e incentivando a los misioneros, etcétera. Lo que haga no importa tanto como el hecho de que está haciendo algo para servir al Señor, no dejando que el grupo se envejezca y se centre en sí mismo. Oración intercesora. En los últimos años ha existido una tendencia que nos ha alejado de las reuniones de oración de los días miércoles y de otras oportunidades que se hayan planificado para que el pueblo de Dios esté orando. La Biblia no dice que debamos tener reuniones solamente para orar, pero sí dice bien claramente que debemos orar en conjunto, en forma regular y continua. Los grupos células son un lugar ideal para que eso suceda. Para decirlo de otra manera, si su iglesia no tiene reuniones de oración a nivel congregacional en forma regular, entonces más vale que vaya enfatizando la inmensa necesidad de orar en los grupos células. De otro modo, será una iglesia que no ora y nunca podrá pasar de las brasas a las llamas. La dinámica del alcance hacia abajo en la última parte de la Gran Comisión, Jesús nos dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mat. 28 horas y 20 minutos. En la adoración alcanzamos hacia arriba, en el evangelismo alcanzamos hacia afuera, en la incorporación alcanzamos hacia adentro, y también debemos alcanzar hacia abajo con una enseñanza sana que fluya constantemente desde los líderes hacia los miembros. Y recuerde que la Gran Comisión en sí es uno de los mandamientos a los que se refiere Jesús, por lo tanto, nuestra enseñanza debe tener el efecto de equipar a los miembros para que hagan la obra del ministerio. Efes 4:11-12. Ya hemos analizado la importancia de la enseñanza y el tipo de enseñanza que debiéramos estar ofreciendo, por lo que en esta sección me gustaría que nos enfocáramos en el hecho que Jesús dijo, enseñándoles a que obedezcan. La meta de nuestra instrucción no debiera ser simplemente la comunicación de los hechos, sino que hacer que nuestra gente obedezca fiel y disciplinadamente los mandamientos del Señor. La necesidad de la autodisciplina no se trata sencillamente de un juego de palabras decir que una iglesia no será una iglesia discipuladora a menos que primeramente sea una iglesia disciplinada. Ambos términos provienen de la misma raíz, por cierto, donde uno no puede entregar a otros lo que él mismo no tiene. Por lo tanto, las personas en su iglesia no podrán capacitar a otros en la fe si ellos mismos no han sido capacitados. Pero, por otra parte, si su propio caminar con Dios es sólido, podrán utilizar esa fortaleza para mover montañas para el Señor. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén fue una iglesia discipuladora de gran éxito. Por cierto, llegó a ser el primer ministerio epicéntrico del Nuevo Testamento. Pero fíjese dónde comenzó todo. Hechos 2:42 dice que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran devotos, disciplinados, comprometidos con ciertas prioridades y cultivaban intencionalmente hábitos personales de santidad. Esto puede que parezca ser contradictorio a la idea bíblica de la dependencia en la gracia divina, pero no lo es. De hecho, cualquier punto de vista relacionado al crecimiento cristiano que enfatice el dicho que dice, suéltalo y deja que Dios lo haga para evitar la autodisciplina está seriamente equivocado. Lo que debemos entender, y enseñar a nuestra gente, es lo que Jerry Bridges denomina la disciplina de la gracia. En su libro titulado de la misma manera, Bridges escribe lo siguiente: imagínese que está sentado en un avión de pasajeros que está volando a 35,000 pies de altura. Suponga que el piloto dice a través de los altoparlantes, señores, nos encontramos en un gran problema. Una de nuestras alas está a punto de romperse. ¿Cuál de las alas elegiría usted, la izquierda o la derecha? Es una pregunta sin sentido, ¿no es cierto? Ningún avión puede volar con una sola ala.
Las dos son absolutamente necesarias. Visualice el avión como si lo estuviera mirando desde arriba hacia abajo. Usted ve el fuselaje, donde está sentado, las dos alas y el ensamblaje de la cola. Mientras está mirando las dos alas, usted ve las palabras dependencia en la ala izquierda y disciplina en la ala derecha. Este avión ilustra uno de los principios más importantes de la vida cristiana. Tal como el avión debe tener ambas alas para volar, así también nosotros debemos ejercitar la disciplina y la dependencia en la búsqueda de la santidad. Así como es imposible que un avión vuele con una sola ala, así también es imposible que nosotros vayamos tras la santidad con éxito tan solo con la dependencia o la disciplina. Definitivamente debemos tener las dos. El punto de la ilustración del avión es que no debemos desempeñar nuestras responsabilidades en nuestra propia fuerza y voluntad. Debemos depender del Espíritu Santo para que nos capacite. Al mismo tiempo, no debemos suponer que no tenemos ninguna responsabilidad simplemente porque somos dependientes. Dios nos capacita para que trabajemos, pero Él no hace el trabajo por nosotros. Permítame decir lo mismo de otra manera. La vida cristiana depende 100% de la gracia y 100% de la disciplina por medio de la gracia. No se trata que debamos depender 50% y ser disciplinados 50%, porque entonces ni dependemos ni somos lo suficientemente disciplinados. Decir que necesitamos 100% de ambas puede que parezca ilógico, pero simplemente es algo sobrenatural, como el hecho de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y tal cual nosotros nunca pensamos que Jesús es menos Dios o menos hombre, así también nosotros debiéramos depender siempre de Dios y ser disciplinados siempre mediante su gracia para su gloria. Tito 2:11-14 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese que la gracia de Dios nos ha dado tres cosas: la salvación, la disciplina para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y una esperanza bienaventurada. Cuando la gracia de Dios permite que la obra del Espíritu se cumpla en nuestra vida, tenemos el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y por último, pero por ello no menos importante, dominio propio. De esta manera, vemos que el Espíritu está obrando en y a través de nuestra propia autodisciplina. La necesidad de la disciplina de la iglesia. Si usted va a tener una iglesia disciplinada, que después será una iglesia discipuladora, deberá enseñar y practicar la disciplina de la iglesia. Por cierto, Dios no va a bendecir a su iglesia con la revitalización si usted no se compromete a obedecerle en este aspecto. Este punto lo deja muy claro el apóstol Pablo en sus instrucciones a la iglesia de Corintio. En 1 Corintios 5, él se refiere a una situación en la que un hombre está abiertamente involucrado en un pecado sexual y le dice a la iglesia: quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. V13. Después en 2 Corintios 2:9 se refiere a la misma situación con estas palabras: pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es fácil que una iglesia sea obediente en algunas cosas, pero es difícil ser obediente en todo, especialmente en la dura labor de la disciplina de la iglesia. Sin embargo, es uno de los mandamientos de Jesús que quiere que enseñemos y observemos. En Mateo 18:15-17, nuestro Señor mismo dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando los principios de ese pasaje se enseñan y se aplican en una iglesia, tanto la disciplina como el discipulado sucederán cada vez con más frecuencia en nuestro medio. Pero si se les niega, solo experimentaremos la disciplina del Señor. 1 Sioar 11:31-32, Apoc. 2:14-17. Por lo tanto, el discipulado de la Gran Comisión debe incluir los ministerios de la exaltación, el evangelismo, la incorporación y el equipamiento. Otra manera de resumir este plan inspirado para la revitalización de las iglesias es decir que Jesús quiere que nuestras iglesias estén bien. Este es un acrónimo que utiliza Greg Laurie en su libro La Iglesia Trastornada, y nos recuerda que en sus últimas palabras Cristo nos llamó a que adoráramos, evangelizáramos, amáramos y aprendiéramos.
Los cristianos que hacen esas cosas están espiritualmente bien, y los cristianos espiritualmente saludables logran iglesias saludables. Las iglesias saludables estarán llenas de vida y ellas crecerán para la gloria de Dios. Preguntas 1. Haga una evaluación de los servicios de adoración en su iglesia, basándose en el análisis de la adoración de este capítulo. ¿Cómo cree, usted, que pudiera mejorar su adoración? 2. ¿Qué significa que el evangelismo debe ser intencional? ¿Un proceso? ¿Confrontacional? ¿Capaz de hacernos reflexionar y creativo? ¿En forma de diálogo? ¿Multifacético? 3. ¿Por qué es tan importante el ministerio de los grupos células en una iglesia local? ¿Tiene, usted, dicho ministerio en la suya, y cómo se compara con el que describimos en este capítulo? 4. ¿Está, usted, simplemente enseñando a las personas de su iglesia, o les está enseñando a obedecer, promoviendo la autodisciplina y practicando la disciplina de la iglesia? 5. ¿Cuáles son algunas formas en que usted piensa que Dios va a obrar en su iglesia como resultado de haber leído y aplicado los principios de este libro? Agradézcale por todo lo que Él va a hacer, por su gracia y para su gloria. Conclusión: ¿qué hacemos ahora? Después del sermón de Pedro en Hechos 2, en el que fue elocuente sobre la persona y obra de Cristo, las personas le respondieron con la siguiente pregunta: ¿qué haremos? V37. Quizás, después de leer este libro, usted tenga en mente una pregunta parecida. Le servirá tener algunos consejos prácticos sobre dónde debe comenzar y cómo lo debe hacer, si es que quiere que su iglesia pase de las brasas a las llamas. Permítame sugerirle 3 pasos básicos como un buen punto de partida. Primero, usted debe comprometerse con el principio de que el problema fundamental no es el crecimiento de la iglesia, sino que la salud y la vitalidad de la iglesia. La iglesia local es una manifestación del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo está sano, crece. Entonces, ¿qué es la vitalidad espiritual? ¿Cómo logrará esto la eficacia funcional con la anticipación normal del crecimiento estadístico? Se logrará mediante el compromiso con el paradigma que se encuentra en Apocalipsis 2:4, 5. Ahí Jesús mismo le dice a la iglesia de Efeso que recuerde, que se arrepienta y que recupere las primeras cosas. No le dice que descubra algo nuevo y original para estimular la salud y el crecimiento, sino que vuelva a lo básico, a lo que se ha respetado en el tiempo, a lo que está en la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. Esos elementos básicos del ministerio de la iglesia estipulan un proceso, al que usted y los otros líderes de su iglesia se deben comprometer. El proceso consiste en la evaluación y cómo tratar cada uno de los temas que hemos analizado en este libro, donde todos son primeras cosas que surgen de pasajes de la Escritura relacionados con la revitalización de las iglesias. Se pueden resumir en las 10 estrategias que analizamos en nuestras conferencias de las brasas a las llamas y en nuestro programa de cómo mantener encendida la llama, en los que pastoreamos a iglesias individuales que necesitan la revitalización. Todas las 10 estrategias fueron cubiertas en este libro, de una u otra manera, por lo que hacer un resumen de ellas será una buena manera de revisar lo que usted ya ha aprendido. Sin embargo, ellas están en un orden distinto acá. Usted las puede utilizar como una lista de revisión para evaluar a su iglesia y a su vez como una pauta para sus análisis iniciales con otros líderes. Estrategia número 1. Conéctese con el pasado. Conecte a su iglesia con la resonancia de su pasado. Hágalo con la celebración y la adoración por lo que Dios ha hecho, tal cual lo hicieron los israelitas apilando piedras para enseñarle a la generación siguiente lo que había hecho el Señor. Conmemore las victorias pasadas, investigue e identifique los principios que el Señor haya bendecido, y luego contemple cómo los podría implementar en el presente, recordando que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El objetivo no es tener una iglesia que viva en el pasado, sino una que aprenda del pasado y que luego viva en el presente para darle forma al futuro. Estrategia número 2. Déjese guiar por el Evangelio y sea cristocéntrico. El ministerio de la palabra proveniente del púlpito, de la enseñanza en las clases, de los grupos células, del discipulado y de cualquier otro ministerio debe ser guiado por el Evangelio. La iglesia se debe comprometer a que cada vez que se abra la Escritura, Cristo sea exaltado y que se explique quién es Él, como el Creador, Redentor y Sustentador, declarando la gloria de Dios como ha sido revelada en la persona y obra de Jesucristo, con un énfasis especial en los beneficios que Él ha comprado con sus méritos para nosotros. Esta iglesia guiada por el Evangelio debiera ser por necesidad cristocéntrica, ya que la misma esencia del Evangelio es Cristo y el crucificado. 1 Sioar 2:2. Estrategia número 3. Enfatice la formación espiritual personal y familiar. Para ser revitalizada,
Una iglesia debe contar con líderes saludables, quienes luego produzcan cristianos saludables y familias cristianas saludables. Una iglesia que tiene buenos líderes estará bien guiada y bien alimentada. Por lo tanto, dentro del ministerio del discipulado debe haber una formación espiritual y personal, donde se les enseña a hombres y mujeres la importancia de los medios privados y públicos de la gracia para que el Espíritu Santo y la palabra de Dios les permitan crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Por cierto, Jesús mismo fue un modelo de tal formación espiritual. Lucas 2:52 dice que creció en sabiduría, estatura, favor con Dios y favor para con los hombres. Estrategia número 4. Dele prioridad a la oración y al ministerio de la palabra. La Iglesia Vibrante de Jerusalén fue concebida en una reunión de oración y nació en un sermón. Usted debiera implementar inmediatamente un plan de oración intercesora con los líderes de la congregación, como también una estrategia básica para que las personas estén orando por sus líderes. Y para que cualquier iglesia esté viva en Cristo, debe tener un ministerio con prioridad en la palabra desde el púlpito, fiel a las Escrituras y que se aplique a las necesidades de las personas en su propia generación, con el entendimiento de que la respuesta consistente siempre sea Cristo y el Evangelio de la gracia. Estrategia número 5. Haga un llamado al arrepentimiento. Cuando se haya predicado y enseñado consistentemente el Evangelio de la gracia, la iglesia estará preparada para arrepentirse de los pecados colectivos y personales. Y puede ser que una iglesia que necesita ser revitalizada sea una iglesia que necesite arrepentirse. Tal como en los tiempos de Acán, cualquiera sea el pecado que esté en el campamento necesita ser desarraigado a través de la confesión y del arrepentimiento. Quizás sea el pecado del racismo, o del consumismo, o de la lucha por el poder o de haber tratado en forma traidora a un pastor anterior. Pero sea lo que sea, el liderazgo debe guiar a la iglesia hacia un arrepentimiento personal y colectivo. Estrategia número 6. Déjese dirigir por la misión y motívese por la visión. Cualquiera sea la situación en que Dios le ha colocado a usted, su iglesia debe entender a que la ha llamado Dios que haga y a que la ha llamado Dios que sea. Una declaración de misión y una visión claramente presentada, cuyo origen provenga del pastor y que haya sido refinada por otros líderes, será el cimiento sobre el cual se construya la obra de Dios en la revitalización. Estrategia número 7. Establezca grupos células para el discipulado. El ministerio de los grupos células no son solamente una buena idea, una invención social o una táctica psicológica. Es un sistema bíblico que proporciona la totalidad del discipulado. El discipulado no sucede principalmente en los grandes grupos cuando se juntan para adorar, aunque dicha adoración mejora el discipulado. Y el discipulado personal es útil por un tiempo y por una razón. Sin embargo, el sistema principal de entrega del